Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Enfrentamos exactamente 3 semanas. Y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político cívico se sumó la Policía Nacional. Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse. Aquí estoy. Esto decía Evo Morales a su llegada a México, donde fue recibido, como veíamos en las imágenes, por el canciller Marcelo Ebrard y por una pequeña comitiva del gobierno mexicano. Luego de renunciar el domingo pasado a la presidencia de Bolivia, Evo Morales insistió en que su paso al costado fue un intento por frenar la violencia dentro de su país. Luego de dar este discurso en el aeropuerto, Morales abordó un helicóptero militar para ser trasladado a algún lugar hasta ahora desconocido por razones de seguridad. Ya había advertido más temprano el canciller de los mexicanos. Por cierto que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que el asilo político otorgado por la administración de Andrés Manuel López Obrador busca preservar la vida del exmandatario boliviano. Muy brevemente, darle la más cordial bienvenida a Evo Morales y a su comitiva y acompañantes a México. Es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida, que son las causas que nos animan. ¿Cómo recibió México el expresidente de Bolivia? ¿Qué dicen en México las fuentes de la Cancillería? ¿Cuál puede ser el futuro del boliviano en territorio mexicano? Se lo preguntamos a Efrén Argüelles, periodista de nuestra cadena aliada del Grupo Imagen. Efrén, adelante con la información. Gracias, saludo a todos con gusto. En punto de las 11 de la mañana con 9 minutos de hoy martes, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladaba a Evo Morales aterrizó aquí en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, ubicado en la zona oriente de la Ciudad de México. El avión, luego de aterrizar a las 11 de la mañana con 9 minutos, se perfiló hasta el hangar de la Sedena. Este hangar, hasta hace unos meses, era el hangar presidencial, pero dejó de ser presidencial para convertirse en un hangar de la Sedena. Ahí ya lo esperaba el canciller de la República, Marcelo Ebrard, quien lo tomó de la mano y posteriormente con la mano derecha tomó el hombro izquierdo de Evo Morales. Los dos caminaron hacia un pasillo improvisado y posteriormente ofrecieron una conferencia de prensa improvisada. En esta conferencia de prensa improvisada, Evo Morales, expresidente de Bolivia, agradeció al pueblo de México, pero sobre todo a las autoridades del gobierno federal de México sobre la estancia que le están ofreciendo, sobre este asilo político. Únicamente fueron algunas palabras muy breves, posteriormente se retiró
y con dos opciones. Se trasladó vía terrestre a bordo de camionetas blindadas o también la opción de que lo hayan trasladado a bordo de un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México. No hay hasta el momento una agenda, no hay hasta el momento los recorridos que va a realizar Evo Morales durante su estancia aquí en México, en concreto en la capital del país, e incluso no han dado a conocer las autoridades de México cuál será el lugar de residencia para Evo Morales durante los días que va a estar aquí en México en este asilo político. Es la información que tenemos para NTN 24 de Grupo Imagen Multimedia. Efraín Argüelles les informó. Muchísimas gracias a nuestro colega por confirmar más o menos lo que veníamos diciendo nosotros al comienzo del programa. Ahora bien, ¿cómo llegó Evo Morales a México? El canciller Marcelo Ebrard describió las dificultades que tuvo que superar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el que fue trasladado Morales. Dijo que era el reflejo de un viaje por la política latinoamericana, tras no obtener autorizaciones para el uso del espacio aéreo en varios países de Sudamérica. Es como un viaje por la política latinoamericana, cómo se toman las decisiones y los riesgos que se corren. Así describió el canciller de México, Marcelo Ebrard, el complejo periplo que tuvo que recorrer el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue dispuesto para trasladar a Evo Morales desde Bolivia. La primera parada tuvo lugar en Lima, Perú. Ahí tuvo que esperar porque para poder conseguir las autorizaciones en Bolivia correspondientes, pues ya se imaginarán ustedes el problema, en virtud de que están en medio de un proceso político muy complejo. Tras varias horas de espera y luego de obtener los permisos requeridos, la aeronave aterrizó en Bolivia. Con Evo Morales a bordo, la ruta de regreso era la misma, una escala en Lima para recargar combustible y después un vuelo directo a México. Sin embargo, surgió un nuevo imprevisto. Pero ya casi por salir, esto estoy hablando hora de México, ya alrededor de las 7:30 de la noche, el gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a recargar combustible y retornar a México. A partir de ese momento, un plan B se puso en marcha, una parada en Asunción, Paraguay, y nuevamente la espera de la autorización de Bolivia para dirigirse hacia México. Volvemos a hablar a Bolivia y nos dicen, no, fíjate que ya no te vamos a dar permiso de volver a cruzar el espacio aéreo. Finalmente, con la ayuda del gobierno de Brasil, el avión sobrevoló la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil después de partir desde Asunción para dirigirse hacia la capital mexicana. Dado el permiso entonces de Brasil, la autorización de Perú y la autorización de Ecuador, al fin despegó el avión al filo de las 2 de la madrugada hora de México. El canciller señaló que por motivos de seguridad no se revelará el lugar de residencia de Evo Morales. Son las 4:10, hora costa este en los Estados Unidos. Saludamos a Fernando Herrera, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, del PAN. Señor Herrera, bienvenido, buena tarde para usted. Buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos por allá. ¿Cómo toman las fuerzas políticas este asilo otorgado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Evo Morales? Bueno, México se ha caracterizado por recibir de manera hospitalaria a quienes se encuentran en una situación de emergencia. También es justo mencionar que el ejemplo del presidente Evo Morales en su gestión de gobierno no es un buen ejemplo para la democracia mexicana. Son asuntos completamente distintos. Hay una polarización en México por esta recepción que se le ha dado al dictador Evo Morales. Hay quienes le reciben con alegría, con emoción, así como quien recibe a un camarada, a un compañero de grupo, de equipo, pero hay quienes lo observamos como un mal ejemplo para la democracia en Latinoamérica. Creo que el gobierno mexicano, necesitado de distractores, ha utilizado a Evo Morales como eso, como una caja china para distraer de los problemas que se tienen en nuestro país. La sociedad está polarizada por esta recepción, por esta fiesta inducida que ha querido hacer el gobierno federal, pero no es del todo bien recibido Evo Morales en México.
El gobierno, decía el canciller Marcelo Ebrard, que el asilo se otorga, entre otras cosas, para preservar la vida del expresidente Evo Morales. ¿Cree usted que su vida corría peligro en Bolivia? Yo creo que es importante que la ausencia de Evo Morales contribuya a normalizar las cosas en Bolivia, que no venga a México a refugiarse con sus amigos, con sus cuates, para desde aquí estar torpedeando la democracia en Bolivia. Creo que lo responsable es que deje a los bolivianos reconducir la vida democrática en el país, en virtud de que después del proceso electoral se quedaron lastimadas las confianzas entre los bolivianos, y hoy lo que urge es retornar al cauce democrático y de paz en aquel país. Creemos que una conducta responsable de nuestro asilado es permanecer callado, dejar que los bolivianos se arreglen y reconduzcan el camino de la concordia y la paz democrática en aquel país. Bueno, eso pareciera que no va a ser así por las declaraciones que daba ya en el aeropuerto. Ahora, hay, digamos, varias versiones en este momento en relación a la renuncia del expresidente Evo Morales. Pareciera que el expresidente insiste en decir que él se aparta, se hace a un lado para evitar la violencia y por un golpe de Estado que habría comenzado a gestarse el mismo día en que se realizaron las elecciones. Por otro lado, se habla de un fraude electoral, el informe de la OEA no podía dar garantías absolutas sobre este proceso electoral, así como tampoco otra firma que fue contratada por el propio Tribunal Electoral. Le pregunto, señor Herrera, ¿para ustedes hubo un golpe que depuso al presidente Morales o el golpe fue popular? Es decir, el PAN, ¿con cuál de estas versiones se queda? Nos queda claro que hubo una violación a los cauces democráticos en Bolivia. El señor Evo Morales se presentó a una figura denominada referéndum en el 2016. El pueblo le dijo que no se presentara a las elecciones y sin embargo él, utilizando su influencia, su mayoría en los órganos legales de aquel país, decidió presentarse a las elecciones en este año, con los resultados que ya todos conocemos. No hubo satisfacción, se polarizó la sociedad boliviana, donde ha imperado la falta de confianza en el gobernante. En esa circunstancia, lo demás es secundario. Creemos que quien ha provocado este ambiente de polarización es el señor Evo Morales, quien abusó desde su posición de presidente de la República, quien hizo a un lado la consulta pública y se presentó nuevamente desafiando la voluntad mayoritaria de los bolivianos. Un resultado electoral que no dejó satisfacción, que atravesó por suspensión en el conteo y que después el órgano electoral, lleno de fieles y afines al presidente Evo Morales, concluyó que había obtenido una votación mayoritaria. Evidentemente, se crisparon los ánimos, la desconfianza se incrementó y se tuvo como consecuencia esto que estamos viviendo. Lo que ocurrió después con las recomendaciones de la policía y el ejército, evidentemente vienen a echarle un cerillo a este ánimo encendido que se ha presentado entre todos los bolivianos. Esperemos que a la brevedad retomen el cauce democrático y que se entienda que la fuente básica de la convivencia entre todos los ciudadanos debe ser el respeto irrestricto a la voluntad de la mayoría, cosa que no ocurrió. Fernando Herrera, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, el PAN. Muchísimas gracias, señor Herrera, por acompañarnos estos minutos. Gracias, hasta luego. Buena tarde para usted. Así, digamos, en medio de este debate reciben las diferentes fuerzas políticas el asilo que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador al expresidente de Bolivia, Evo Morales.
La violencia. La violencia en Bolivia no queda de lado. Tampoco en La Paz, su capital. Distintos grupos siguen manifestándose en apoyo y rechazo a la ahora expresidente, como lo hemos llamado desde que ha comenzado el programa, el expresidente Evo Morales. Los detractores del anterior gobierno siguen celebrando la renuncia, pero a la vez exigiendo que se define el futuro político del país. Por su parte, los que siguen respaldando al asilado exmandatario también llegaron a La Paz para exigir que sea devuelto al poder. Entre ellas, las mujeres del Alto, que bajaron a la ciudad para manifestarse. ¿Por qué las mujeres de pollo estamos de pie? Y los policías, ¿por qué van nuestra huipala? Esta huipala se respeta, hermano. Se respeta. Estos malditos a presidente han entregado como a Cristo. Como a Cristo le han dejado. Pero Dios, estamos felices porque el presidente Evo no está solo. Más bien que está vivo. Más bien que no le han matado como a Tupac Katari. Ese es mi protesta. Evo Morales también tiene quien lo defienda, por supuesto. A las 4:18 minutos quiero saludar a Luis Revilla, alcalde de La Paz en Bolivia. Señor alcalde, buena tarde, bienvenido. Un gusto, un saludo para toda Latinoamérica. Gracias por la entrevista. En este momento, alcalde, ¿cuál es la situación de la capital de los bolivianos? Es una situación todavía tensa, con mucha incertidumbre. Tenemos en minutos más una sesión de la Cámara de Diputados, luego de la Asamblea Legislativa en su conjunto, y que es la que debería considerar en la formalidad las renuncias del presidente, el vicepresidente, de la presidenta de la Cámara de Senadores y dar paso a la sucesión constitucional. Pero hay incertidumbre porque no sabemos si los 2/3 de parlamentarios del MAS van a acudir, se va a lograr quórum y finalmente si van a dar viabilidad a la sucesión constitucional. Adicionalmente tenemos miles de personas que han bajado desde nuestra hermana Ciudad del Alto en apoyo al expresidente Evo Morales, que se están acercando hacia la plaza donde va a sesionar el Congreso. Así que bueno, es una situación tensa, debo decirle, y también con cierta incertidumbre de lo que llegue a pasar en el curso de la tarde. Alcalde, el hecho de que la Fuerza Armada haya atendido la llamada de la policía para trabajar en conjunto, ¿ha contribuido a dar una mayor seguridad a los ciudadanos? Sí, sin duda, sin duda. La noche del domingo ha sido una noche de terror en La Paz porque grupos vandálicos dirigidos por algunos dirigentes, gente afín también al partido gobierno, y en medio de eso, usted sabe, también se junta mucha delincuencia, muchos vándalos, etcétera, etcétera, han creado zozobra sobre la ciudad. Los ciudadanos han tenido que salir en todos los barrios a hacer vigilias toda la noche, evitar que estas personas ingresen a sus barrios. De todas maneras, se ha destruido propiedad pública, nos han quemado cerca de 64 buses que prestaban el servicio de transporte en la ciudad. Entonces, ha sido un momento muy difícil. Ayer, afortunadamente, al final de la tarde hubo esta decisión de las Fuerzas Armadas junto a la policía de hacer patrullajes conjuntos y eso ha dado mucha tranquilidad a la gente y debo decir que sí, ha permitido que las cosas se calmen un poco, que se eviten mayores enfrentamientos y ha servido, sí, para resguardar y para traer un poco de calma a la ciudad en estos momentos complicados. Alcalde, usted habla de la quema de autobuses y eso me lleva a preguntarle. Escuchaba al expresidente Morales declarando su llegada a México sobre los ataques a residencias de funcionarios del gobierno y pareciera que quienes han sufrido este tipo de ataques han sido exclusivamente funcionarios del mandatario, del exmandatario. Cuando uno entiende que la mayor parte de las residencias que se han quemado han sido también de opositores, ¿cuál es la realidad de la información? La realidad es que han ocurrido las dos cosas. Sí, es verdad que se han afectado algunas viviendas de algunos funcionarios del gobierno.
así como también se han afectado otras viviendas de dirigentes y líderes de la oposición. Pero el tema aquí es cuál es el origen. El origen de esto es un fraude espantoso que ha ocurrido el 20 de octubre y ya no lo decimos nosotros, lo ha dicho la propia Organización de Estados Americanos y la misión que ha pedido el gobierno que venga a observar la elección. Es decir, los propios invitados del gobierno son los que finalmente han tenido que establecer que aquí ha habido una irregularidad enorme hasta el grado de recomendar que deben repetirse, debe llevarse a cabo nuevas elecciones. Y mire usted lo que ha dicho la OEA. Además, con un nuevo órgano electoral que le dé confiabilidad al proceso electoral. Esa es la magnitud de la gravedad. Quizá en el informe de la OEA no dice la palabra fraude, que de eso al parecer se estuvieran agarrando algunos dirigentes del partido de gobierno. Pero no era necesario que diga fraude, lo dice con toda claridad. El proceso no ha sido confiable, se han vulnerado todo el sistema, se tienen que hacer nuevas elecciones y además con un nuevo órgano electoral. ¿Qué nos está diciendo? Que por supuesto ese órgano electoral no le da ninguna garantía al país respecto a un proceso electoral. Ese es el origen de las cosas. En medio de eso, las protestas ciudadanas espontáneas, que en general han sido muy pacíficas en las ciudades, las protestas de reclamo por el fraude, pero bueno, en algún caso sí han habido desbordes, como ocurre lamentablemente cuando se pretende romper el orden democrático a través de un fraude. Y sí han habido afectados de uno y otro lado, pero hay que ver dónde está el origen de las cosas. Y el origen está pues en un fraude monumental que se ha producido el 20 de octubre. Es decir, alcalde Revilla, lo que queda de lado para ustedes dentro de Bolivia, por lo menos para una buena parte de la población, es que esta renuncia en ningún caso se debe a un golpe de Estado. Pero por supuesto, pues, mire usted, las Fuerzas Armadas han sido, yo diría, sorprendentemente leales al gobierno durante todo este tiempo y durante todos estos años, ¿no? Han estado siempre al lado, respaldando al gobierno, al presidente, pero con motivo del fraude ha llegado un momento en el que nadie tenía cara para justificar lo que había ocurrido. Un fraude espantoso. Y claro, frente a la protesta social, frente a la situación fuera de control, no se olvide usted que no han sido solo las Fuerzas Armadas o la policía la que le han pedido al presidente que renuncie. Horas antes le había pedido la Central Obrera Boliviana, afín al gobierno. Es decir, le vuelvo a decir, no había por dónde ningún sector pretenda justificar lo que había ocurrido. La propia Central Obrera afín al gobierno, las Fuerzas Armadas afines al gobierno han tenido que salir y pedir que el presidente renuncie porque se nos venía, por supuesto, una situación de mayor confrontación y de mayor violencia que todavía ha estado latente en estos últimos 2 días, todavía está latente aquí en la ciudad en estas horas y esperemos que en la medida en la que se conforme hoy un gobierno de transición constitucional que llame elecciones, finalmente podamos controlar la situación y podamos evitar más violencia y se resuelvan las cosas como corresponde, yendo a las urnas y votando sin ningún fraude y que sea el pueblo boliviano el que elija cuál es el destino que le quiere dar a su gobierno y a su país. ¿Usted cree, alcalde Revilla, que cumplido los pasos constitucionales, colocando un gobierno interino, se pueda encontrar la paz en Bolivia, enrumbar el destino democrático de su país, o como dice otra gente, esto no sea más que un paso hacia una guerra civil que nadie desea? No, mire, siempre hay grupos radicales que están tratando de generar violencia, caos desde distintos sectores, pero yo le aseguro que la gran mayoría de la población está consciente, uno, de que ha habido un fraude que ha perjudicado incluso al propio partido de gobierno, no por los resultados, sino por cómo han hecho quedar a ese partido frente al conjunto de la sociedad y frente al conjunto de los bolivianos y bolivianas.
Y por lo tanto creo que la gran mayoría del país está consciente, con una gran madurez y vocación democrática, más allá de estos sectores radicales aislados, de que tienen que resolverse las cosas en democracia, de que tiene que haber una elección y finalmente por esa vía tenemos que constituir un gobierno. Y tiene que hacerse de manera rápida. Eventualmente va a asumir la presidencia la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, y ella lo ha dicho con claridad, como corresponde. Eventualmente su mandato durará 2 meses aproximadamente, que es el tiempo en el que se tiene que llamar a elecciones y es el tiempo en el que se tiene que conformar un gobierno que emerja de la voluntad popular. Quiero agradecer a Luis Revilla, alcalde de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Gracias por estos minutos. Buena tarde para usted. Un gusto. Les agradezco a ustedes también por su preocupación con nuestro país. Un saludo a toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, alcalde. Actualizamos información en este momento. Hacemos un reporte en directo con Yuvinka González Avilés en La Paz. ¿Qué está pasando en este momento en la Asamblea de Bolivia? ¿Hay quórum finalmente para dar paso a la sucesión que tantos esperan? Bienvenido, buena tarde para ti. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, aquí reportando desde La Paz, Bolivia, todo lo que está aconteciendo. Lamentablemente, la Asamblea Legislativa no ha podido instalarse en el tema de los diputados ni de los senadores porque no existe un quórum. Lamentablemente, no se puede instalar, se ha retrasado esta asamblea, tanto para los diputados como para los senadores. Diputados se ha suspendido para el día de mañana y el tema de los senadores se ha retrasado para las 5:30 de la tarde, prácticamente ya es las 5:30, así que vamos a esperar. Caramba, hemos perdido la comunicación con nuestra colega Yuvinka González. Vamos a intentar retomarla porque me parece importante entender qué es lo que está pasando con este quórum necesario para dar los pasos y nombrar al gobierno interino que pueda de nuevo retomar lo que marca la Constitución, que pueda... ¿Ya la tienes de nuevo, Yuvinka? De nuevo te tenemos, adelante. Bueno, como les mencionaba, no se ha podido llevar a cabo esta asamblea debido a que no existe el quórum que se tenía previsto. Ustedes saben que se necesita la cantidad adecuada para que se pueda llevar a cabo esta asamblea legislativa. Sin embargo, no ha sido posible. Se ha retrasado para horas de la tarde la asamblea de senadores, a las 5:30, y la de diputados ha sido retrasada para el día de mañana. Lo que se tiene previsto ahora es esperar a los resultados para que de una vez por todas Bolivia ya tenga a su presidente para que se pueda ya determinar qué es lo que se va a realizar. Gracias, Yuvinka, gracias por estos minutos. Sé que la comunicación no es fácil, bueno, ya lo vieron, se nos cayó en primera instancia, pero eso es lo que está pasando allí en la Asamblea, donde de darse los pasos necesarios habría que aceptar la renuncia de Evo Morales y pasar a juramentar a la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, que asumiría una presidencia interina. Mientras esto ocurre, quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Arana, director del programa Postdata, 27 años de emisión en Bolivia, con quien hace días atrás teníamos el gusto de conversar. Juan Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Antes que nada, gracias por el privilegio de recibirme en NTN 24. Un saludo a toda América Latina. No, privilegio para nosotros tenerte. Sé que la situación no ha sido fácil, sé que han sido, digamos, foco de atención, de agresiones, de acoso, tanto ciertos líderes políticos como periodistas, siendo ese tu caso. Entiendo que viviste una situación complicada, Juan Carlos, y tuviste que salir de la casa por amenazas. ¿Esto es así? Absolutamente cierto. Es el tercer día que duermo en casas distintas. Hoy no estoy en el set de televisión como la anterior vez. Hemos tenido que suspender las emisiones de nuestro programa porque la situación no está para nada controlada
y más allá escuchaba a Luis Revilla, alcalde de La Paz, de esta confianza que tiene de que esto va a encontrar un derrotero. Todo este caos está planificado, este caos está prediseñado, y la manera en la que se ha manejado todo esto y la manera en la que se está manejando la imagen del golpe en Bolivia, así nos muestran. Se ha optado por la salida del desastre, y los periodistas que denunciamos el fraude, del que ya nadie habla, el fraude evidente a través del informe de la OEA, que es el gatillador de todo esto, ha quedado en segundo plano, y hoy se habla de un golpismo militar, lo que dista sobremanera de la realidad. Se habla de un golpe militar, bien que lo señalas, a nivel internacional está intentando fijarse esta matriz de opinión, pero ¿por qué no se contrarresta? Es decir, ¿por qué se le ha dado este espacio para que cobre fuerza esta versión del golpe? Sí, te voy a ser muy claro. La mediática que se ha montado para ver el tema de Venezuela desde distintos países de América Latina versus NTN 24, CNN, para mencionar algunas cadenas que se han dado el chance de hablar con colegas y con bolivianos que están viviendo la realidad acá en Bolivia, son muy pocos, es desproporcional. Tenemos una mediática gigantesca que hoy por hoy avala la figura del golpe de Estado, dejando a ciudadanos de corta edad, la mayor parte, como golpistas y fascistas y racistas, lo que dista de verdad, pero 1000 kilómetros de lo que en realidad ha sucedido en estas 3 semanas. Ahora, cuando tú señalas, Juan Carlos, que se ha optado por el desastre, ¿a qué te refieres? ¿Crees o piensas, por ejemplo, que va a ser imposible obtener el quórum en la Asamblea? No solo que creo, sino que los anuncios del jefe de bancada del partido del Movimiento al Socialismo, partido del presidente Morales, dijo que no van a asistir y no van a legalizar una presidenta ilegal, así la mencionaron. La verdad es que eso nos coloca que la gente defina en las calles quién va a tener la razón, y esto es con muertos de por medio. Te pongo en antecedentes que tenemos casi 300 heridos y 4 muertos. Esta tarde podían haberse registrado los últimos 2. Entonces es una situación que genera una escalada de violencia que no apela a la conciencia de quienes tienen una mentalidad política antes que una mentalidad humana para todo esto. La gente está convencida, los seguidores del presidente Morales, de que se les escamoteó una elección que fue justa y que fue correcta, y que esto es un golpe de Estado. O sea, están absolutamente atrincherados en esa posición. Y por el otro lado, los ciudadanos que ante el informe de la OEA comprobaron de manera técnica de que acá se hicieron las cosas de manera dolosa, con mala fe y con premeditación, no están dispuestos a irse a sus casas con un resultado tramposo y colocando a merced, como sucedió en Venezuela una vez que el presidente Chávez fue repuesto en el mandato, esta situación con una presidencia ad eternum, dejando obviamente la democracia en el mismo escenario que tiene Venezuela. Es decir, tú eres pesimista en relación a los días por venir. Yo le preguntaba al alcalde Revilla si la situación iba camino, como señalan algunos, de convertirse en una guerra civil. ¿Tú crees que es tan grave, Juan Carlos, como para ello? Mira, hoy mandé a tu producción unas imágenes donde se encontraron. Tú ves una lecherita pastora que está llevando la leche para venderla en la ciudad. La policía la frena y hace una requisa y encontró más de 40 revólveres dentro de todo eso, revólveres que iban a ser utilizados por esos, entre comillas, grupos pacíficos que ya quemaron y destruyeron y saquearon cuanto les dio la gana. Entonces, no quiero de verdad en esto que da la sensación de que quiero inclinar la tinta hacia un lado, pero como boliviano y como periodista yo tengo la obligación de gritarle al mundo de que acá no son grupos de ultraderecha, casi nazis, que están dando vueltas y persiguiendo indios. No es esa situación. En las barricadas hay gente de origen muy sencillo y obviamente de diversas mentalidades culturales. Son ciudadanos que dijeron no está bien lo de
la OEA, no está bien este informe, y pedían una elección, nada más, no se pedía cortar el mandato, quien renuncia es el presidente Morales, ellos querían nada más poderlo definir en una elección libremente con una corte que sea imparcial. ¿Crees que la renuncia del presidente o del expresidente Evo Morales se da para boicotear precisamente la sucesión que marca la Constitución, para aumentar el caos, como señalan algunos analistas, para provocar precisamente esto que está ocurriendo, esta sensación de vacío de poder, para que mañana más tarde pueda ser quizá restituido, como ocurrió alguna vez en Venezuela con Chávez? Te voy a colocar unos elementos en perspectiva, porque más allá de apasionamientos estamos hablando de gente y de vidas, y eso obliga a los periodistas que sí de alguna manera tomemos una posición. Pero más allá de eso, si se quería hacer esto de una manera ordenada, ¿por qué primero se desoyó un referéndum constituyente? Primera violación. Segundo, se elaboró una ley y unas reglas del juego que no fueron respetadas por el candidato que detentaba la mayoría. Tercero, cuando llega la noche, todas las proyecciones de boca de urna dan un resultado que obligaba una segunda vuelta. Sale el propio presidente muy tarde en la noche, curiosamente, a decir, momento, esperen los resultados que vienen del campo, cuando ya una hora antes el TREP había sido paralizado, esta transmisión de datos rápidos. Entonces es un escenario muy complicado, de verdad, porque tú dices, aquí ha habido mala fe, ha habido, y la OEA dice, la manipulación de datos incluso fue anterior a la elección. Así que te genera un escenario donde el ciudadano, pues, gracias a Dios, a través de electrónica hay profesionales que detectan que hubieron situaciones cuando menos anómalas. Entonces, lo que pide en su justo derecho es ir a unas elecciones en igualdad de condiciones. Es como un hincha de fútbol que quieres, puedes ir a jugar por tu equipo o hacer barra por tu equipo, sabiendo que el árbitro no va a estar con la camiseta del otro equipo, ¿verdad? Juan Carlos, ¿qué visualizas para los próximos días? La OEA está reunida en este momento, está sesionando. Justo ahora haré un contacto más adelante con nuestra corresponsal en Washington. Vamos a escuchar lo que allí se está planteando. Evidentemente, Bolivia concentra la atención de la región en este momento. Tenemos a un Evo Morales hoy aterrizando en México, y a México dándole, aquí tenemos en imagen a la OEA y lo que está pasando en este momento. Tenemos por otro lado, como decía, a un Evo Morales aterrizando en México, y a México dándole además una palestra política, una vocería. No es un asilado cualquiera que va a tener bajo perfil, que va a estar callado, y pareciera que desde México Evo Morales lo ha dicho, a hacer política. Mira, a mí me extraña porque el presidente Manuel López Obrador justamente se quejó de que le robaron una elección por 8,000 votos y por un órgano electoral que no fue claro. Hoy ese presidente es quien desoye lo que dice la OEA, no la sociedad boliviana, la OEA la echa de lado, y hoy te aseguro que el debate de la OEA no estará concentrado en ese informe donde se denuncia con nítida claridad que se manipularon maliciosamente los datos de la votación del 20 de octubre, sino el tema central de esa reunión será el golpe de Estado, jerga además ya adoptada a nivel internacional. He hablado con muchos medios, colegas, y es prácticamente una matriz, como tú has calificado, una matriz comunicacional que ya ha enraizado. Ahora, tú me preguntabas también, ¿por qué no se da a conocer esto fuera de este país? Hay demasiado miedo. Los periodistas han sido amedrentados, la mayor parte no está pudiendo salir en sus medios de comunicación, y los pocos medios de comunicación que quedan están todavía haciendo el juego. No te olvides que hubieron sendas cantidades también de presupuestos publicitarios que han sido beneficiados en grandes redes. Entonces, es muy difícil escuchar las voces de la verdad. Ahora, yo quiero hacer votos porque se vuelva la institucionalidad, le permitan al pueblo boliviano en justicia definir por quién va a votar y quién puede conducir los destinos de este país, y que no jueguen este juego de muerte que están haciéndolo, asusando a gente y además convenciéndola de que esto es un golpe derechista que merece ser conjurado de una manera sangrienta y violenta. Ese es el discurso que hoy escuchas en las calles.
Juan Carlos Arana, director del programa Postdata. Juan Carlos, un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser una ventana para América Latina desde un comunicador que no tiene otra agenda que defender la vida, no solo propia, sino la de los ciudadanos. Ojalá que no estemos ante un baño de sangre frente a el concierto y el aplauso de la comunidad internacional, como ha sucedido en otros países de América Latina. Creo que pensar en las Naciones Unidas y en una comisión de cascos azules que venga para verificar la situación podría ser lo más saludable en un país que hoy es un polvorín. Ojalá, ojalá y así sea. Gracias, y esta es tu casa y será siempre tu ventana. Muchísimas gracias. Vamos directamente a la OEA. Está hablando el embajador Tarre Briceño, representante de Juan Guaidó. Constitucionales, recientemente lo hizo Colombia, la prohibición absoluta de la reelección. En el caso de Bolivia, el encargado de la representación de Colombia hizo un análisis muy certero de la secuencia que lleva a esta crisis y que tiene que ver con el intento por parte de Evo Morales de permanecer indefinidamente en el poder, cualquiera que sean, en contra de cualquier traba que impusiera la Constitución y en contra de la voluntad expresa del pueblo boliviano. Se constituyó un discípulo muy aventajado de don Porfirio Díaz, y ojalá que la Constitución boliviana en el futuro sea tan tajante como es hoy la Constitución de México en esa materia. Un segundo aspecto es el fraude. Oímos la exposición de Gerardo de Icaza y la demostración muy ponderada, como corresponde a un informe que tiene carácter preliminar, de los diferentes hechos irregulares que muchas veces no se califican, sino que solamente se anotan, pero que dejan en evidencia que hubo una tergiversación de la voluntad del elector que se manifestó en todas las etapas del proceso y que arranca desde mucho antes del acto de votación. Es el embajador Tarre Briceño, representante del gobierno interino de Juan Guaidó dentro de la Organización de Estados Americanos. Vamos a cumplir una pausa. Hemos dedicado toda esta parte del programa y lo vamos a seguir haciendo porque Bolivia está en el primer plano de la información en este momento. Es importante no solo para los bolivianos, sino para todos los que habitamos en la región, porque como bien decía Juan Carlos Arana, periodista de Bolivia, en este momento Bolivia pareciera ser un polvorín. Hacemos una pausa y al regreso Emiliana Molina está en el lugar de la noticia, está en la Organización de Estados Americanos. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. La situación crítica en Bolivia ha llegado a la Organización de los Estados Americanos. A esta hora avanza una sesión extraordinaria de la OEA, convocada a petición de las misiones permanentes de 8 países, luego de que una delegación de la OEA constatara manipulación en el conteo de votos en las elecciones bolivianas. Emiliana Molina, en la sede de la organización en Washington, tiene un reporte. Emiliana, buena tarde para ti. Así es, Idania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en esta sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, hace pocos minutos se presentó el informe que se estaba llevando a cabo por entes independientes de este organismo que constataron esta manipulación de la que hablas. El informe está basado en 4 puntos, Idania. 1, la tecnología; 2, la cadena de custodia; 3, la integridad de las actas; y 4, las proyecciones estadísticas. Por revisando todos estos puntos, pues encontraron irregularidades sumamente graves. Y doy 3 ejemplos importantes. El primero, las actas reflejaban un número mayor de votos de los votantes registrados en múltiples centros de votación. 2, algunos centros de actas fueron completadas por una misma persona en estos centros de votación. Y 3, algunas actas mostraban cómo el partido oficialista lograba el 100% de los votos en mesas en estos centros de votación, que también lograban alcanzar el 100% de participación de los electores. Unos hechos bastante improbables. A continuación, detallo un resumen de los hallazgos preliminares y conclusiones. Hallazgo primero.
sistemas de transmisión de resultados electorales preliminares y cómputo definitivo viciados, sistema de transmisión de resultados preliminares TREP. Se hallaron residuales en bases de datos desactualizadas y otras versiones de aplicación en servidores perimetrales, lo que está reñido con las buenas prácticas. Cómputo oficial. El testing de software que se utilizó en el cómputo no fue el apropiado. Debido a ello, persistieron vulnerabilidades de autenticación graves en la aplicación. Asimismo, se constató que durante el proceso se detectaron fallas de software que obligaron a modificar el sistema, perdiéndose el control de la integridad. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, del mandatario estadounidense Donald Trump, por medio de su embajador aquí en la OEA, Carlos Trujillo, rechaza que esto sea un golpe de Estado apoyado por la Unión Americana. Por otro lado, países como Uruguay, Nicaragua y México, también Venezuela, la Venezuela de Nicolás Maduro y Cuba han tachado esta situación de un golpe de Estado. Pero recordemos que Venezuela, la Venezuela de Nicolás Maduro, tanto como Cuba, no tienen ni voz ni voto aquí en el organismo, pues Gustavo Tarre, el embajador encargado del presidente Juan Guaidó, es quien está sentado aquí en el organismo y vota completamente opuesto a lo que vota o lo que dice el gobierno de Nicolás Maduro. Por otro lado, el gobierno mexicano también ha cuestionado los motivos que tiene el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al apoyar este tipo de convocatorias. Estados Unidos hace un llamamiento a todas las partes de la sociedad boliviana, incluido el expresidente Morales y su partido, a que se abstengan de intervenir en la violencia y a restablecer la calma. El expresidente Morales ha llamado a la resistencia, lo que ha resultado en violencia, y debe dejar de lado este llamamiento a la violencia y a la intimidación. Esta es una situación muy delicada y muy difícil. Hacemos un llamamiento a todos los bolivianos a que apoyen el gobierno de transición de Bolivia, la reforma electoral y elecciones nuevas, justas y libres, y el apoyo del derecho y la Constitución boliviana. México externa su seria preocupación ante el grave quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia, un Estado miembro de esta organización donde ha sucedido un golpe de Estado que México condena enérgicamente. Los Estados miembros de la OEA tenemos una alta responsabilidad de acompañar a Bolivia en estos momentos de profunda crisis y debemos hacerlo de manera objetiva, responsable y respetuosa de su soberanía y su autodeterminación, sin tentaciones de intervención. Y según las conclusiones de este informe, cabe resaltar que aseguran que según las proyecciones estadísticas hechas en este informe y esta auditoría, es bastante probable que Evo Morales haya logrado quedar en primer lugar en estas elecciones y su contrincante Mesa en segundo lugar. Sin embargo, es muy poco probable que Evo Morales haya logrado alcanzar el 10% de diferencia en los votos para no ir a una segunda vuelta como se requiere en Bolivia. Y por último, cabe mencionar también que esta mañana renunció José Alberto González, el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, justo antes de que se llevara a cabo esta sesión extraordinaria en el Consejo Permanente ante la situación que atraviesa Bolivia a esta hora. Estamos en directo desde la OEA, Emiliana Molina para NTN 24. Y Dania, regreso con ustedes. Gracias Emiliana por estar aquí, gracias por ese resumen de lo que ha acontecido y acontece hasta esta hora allí en la sede de la Organización de los Estados Americanos. Más adelante, desde allí mismo, vamos a conversar nosotros con Héctor Chamis, como lo hacemos cada martes, de todo lo que está ocurriendo. Y retomamos este tema de Bolivia, que evidentemente acapara la atención de toda la región en este momento. Son las 4:57 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Antes de ir al corte, veamos otras cosas que también pasan en la Unión Americana. Por ejemplo, la Corte Suprema escuchó hoy los argumentos orales del litigio que definirá el futuro del alivio migratorio DACA. Jóvenes indocumentados, beneficiados por el plan creado por el gobierno de Barack Obama, acudieron al tribunal para pedir una oportunidad de seguir construyendo una vida en la Unión Americana. NTN 24 acudió a esta importante cita. Está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón, hoy desde Washington. Alejandro.
Hola, feliz tarde de martes para todos. En el transcurso de la audiencia dentro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, los abogados representantes de cada una de las partes, la administración Trump y los defensores de los inmigrantes, entregaron al tribunal los argumentos alrededor de los cuales defienden cada uno su causa. Por una parte, el gobierno de los Estados Unidos insiste en que el alivio migratorio DACA no fue legal, dado que en su momento la administración Obama modificó la ley migratoria del país sin pasar por el Congreso, en tanto que la parte de la defensa, es decir, la que representa los intereses de los inmigrantes, explicó a la Corte Suprema de Justicia que la decisión de la administración Trump fue arbitraria en el momento cuando en septiembre de 2017 dijo que acabaría definitivamente el alivio migratorio DACA. Tenemos para ustedes el testimonio de uno de los demandantes, un integrante de la organización Make the Road de Nueva York, que estuvo dentro del tribunal y les cuenta a través de su propia experiencia algunos de los argumentos y lo que sucedió dentro de la audiencia. Que es algo constitucional, que es algo que los presidentes pueden hacer. Entonces creo que eso se basó todo. Obviamente no somos abogados, había como términos legales que no entendíamos, pero creo que lo que sí pudimos entender es que, digamos, algunos de los jueces resaltaron el esfuerzo de nuestra comunidad, resaltaron la labor que los Dreamers hacen en nuestras comunidades, y incluso uno de los jueces dijo, mira, aquí hay 230 escuelas que apoyan a los Dreamers, 100 y algo organizaciones. Entonces eso fue lo bonito. Es una corte muy dividida, no sabemos qué va a pasar. Que me ha tocado vivir a nuestra comunidad porque no sabemos nuestro futuro. Muchos ya hemos comprado carros, casas y no sabemos qué va a pasar. Queremos formar una familia, pero tenemos miedo de ser deportados o no sabemos si vamos a poder seguir renovando nuestro permiso de trabajo. No es una forma de vivir. Yo he vivido más de 28 años en este país y me siento americano y en toda su palabra, excepto con los papeles, y es donde lo único que queremos, contribuir a este país y ser americano en papel para poder vivir en paz acá. Soy honesta en decirles que personalmente para mí ha sido un sentir de mucho dolor, de mucha ansiedad, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar aquí y allá, y de verdad que también de tener decepción de América. Porque yo sé de la historia de América y esta no es la primera vez que han hecho tantos temores en tantas personas. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir afligiendo a otras personas que están desamparadas en diferentes cuestiones, como lo que estamos ahorita, los Dreamers, los DACA? Que no hemos visto a nuestras familias por tantos años. Yo no he visto a mi familia por 28 años y no les conozco. Bien, por ahora el dato clave por tener en cuenta es que tras la entrega de los argumentos orales dentro del caso alrededor del DACA, se espera que el máximo tribunal de la Unión Americana entregue su veredicto en el transcurso de 2020, lo que significa que todavía continuará dándose un periodo de incertidumbre y de ansiedad para cerca de 1 millón de jóvenes inmigrantes indocumentados a través del país que seguirán luchando por permanecer en esta nación. Es lo que tenemos para ustedes desde la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y por otra parte, líderes republicanos se pronunciaron desde Miami sobre la situación en Bolivia. El senador por Florida, Marco Rubio, dijo que la posición de funcionarios del gobierno boliviano que estuvieron del lado del pueblo es una enseñanza para países como Venezuela. Rubio explicó además que lo ocurrido en Bolivia no fue un golpe de Estado. Las declaraciones se dan en un conversatorio que se lleva a cabo en la ciudad de Miami. NTN 24 en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se realizó hoy este foro sobre libertad y democracia en el cual participaron varios líderes republicanos junto a representantes del gobierno de Venezuela aquí en la ciudad de Doral. El senador de la Florida, el republicano Marco Rubio, habló por supuesto sobre la situación, la renuncia de Evo Morales al gobierno de Bolivia. Expresó que fue fundamental la colaboración de los militares para que esto ocurriera y también hizo referencia sobre la situación de Nicaragua y Venezuela.
Yo creo que es muy positivo que militares y oficiales de policía no cooperen con reprimir a su propio pueblo, a favor de algo que no es constitucional, y creo que ojalá que eso sirva de ejemplo también en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. El senador Rick Scott y el representante Mario Díaz-Balart también hicieron referencia a la situación en Bolivia. El senador Rick Scott manifestó como positivo lo que ha ocurrido y el regreso de la democracia en Bolivia. Interrumpimos a Paola Serna. Luis Almagro habla en la OEA. Procura distorsionar. No es admisible. El ejército, sin perjuicio de ello, debe actuar siempre conforme a su mandato constitucional. En cuanto a acceder al poder, nadie ha accedido al poder hasta ahora y nadie lo ejerce hasta ahora. Había derecho que quien era en definitiva el beneficiado principal del autogolpe perpetrado el 22 de enero permaneciera en el poder. ¿Era eso lógico políticamente? ¿Eso era lógico jurídicamente? Bolivia debe continuar su proceso institucional, porque como todas las acciones cívicas espontáneas, este poder no ha sido tomado por nadie. Son necesarias hoy instituciones con legitimidad. Hoy más que nunca será lo que el proceso constitucional diga. Nada debe ser fuera del mismo. Eso debe lograrse obviamente a través de un proceso de diálogo entre las partes, en que todas las partes tengan las máximas garantías para su participación y los resultados del mismo deberán ser coherentes con la Constitución y con la Carta Democrática Interamericana. En ese sentido, por ser un actor plenamente respetado, hacemos un llamado a la Conferencia Episcopal Boliviana para que llame a los principales actores políticos en torno a una mesa de negociación y diálogo. Eso es imprescindible para encaminar las principales acciones institucionales, así como para detener la violencia. Obviamente, ofrecemos nuestra colaboración al respecto. Hay una cosa que particularmente considero irregular, y son los gobiernos de notables, por más de transición que sea. En primer lugar, porque la palabra notable nos da la idea de que hay algunos mejores que otros. Y en estas tierras, de este continente, de este hemisferio, nadie es más que nadie. En segundo lugar, porque no está previsto en la Constitución. Es necesario que la institucionalidad se afirme, porque es necesario hacer una nueva elección. Es necesario devolverle la soberanía al pueblo. Es necesario que esta elección se haga con las máximas garantías. El país debe recorrer un camino hacia el futuro institucionalizándose, siendo todos los bolivianos, las bolivianas iguales, y que la palabra pueblo sea una palabra respetada. En ese sentido, volvemos a ofrecer los servicios de la OEA para la conformación de un futuro órgano electoral y para apoyar los futuros trabajos de ese órgano electoral. Una cosa más, tan importante como las anteriores. La reelección no es un derecho humano. Lo hemos repetido durante 4 años y, sin embargo, tuvimos que terminar aplicando los nefastos precedentes al respecto, por ser la práctica hasta ese momento. Nos hemos pronunciado en su contra y continuaremos haciéndolo. Hemos pedido informe a la Comisión de Venecia. Hemos hablado todo este tiempo con la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos trasladado a sus efectos, a esos órganos, el informe de la Comisión de Venecia. Es hora de que hagan sus respectivos informes, su opinión consultiva. Es hora de terminar con esta lamentable práctica. Mi saludo a la misión de auditoría. Hicieron un excepcional trabajo profesional. Las negociaciones que encabezamos, que nos llevaron a la integración de la MOE, así como al envío de la auditoría, fueron realizadas por esta Secretaría General, procurando que la misma fuera vinculante e integral. Una argumentación hasta ahora definitivamente irrefutable de los auditores en todos sus términos, que nos da la
evidencia de un fraude generalizado prácticamente en todas las etapas del proceso electoral. Va a ser muy difícil que en el futuro me acepten la palabra vinculante, eso queda claro. El gobierno de Bolivia lo solicitó. Hubo mucha oposición a la instalación de esta misión, pero cumplió su trabajo. Debemos decir también, reiterar un concepto básico del derecho internacional, derecho diplomático, respecto a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Eso es absolutamente imprescindible. Continuaremos actuando. Hemos sacado prácticamente un comunicado por día. Hemos hecho público los informes respectivos, tal como fuera mandatado. Hemos actuado con celeridad, pero a la vez con prudencia. Y hemos avanzado en la aplicación de los principios del sistema interamericano. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor secretario general. Ha pedido la palabra. Bien, ha sido la intervención de Luis Almagro en esta sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, solicitada por 8 países, en un principio planteada por el gobierno de Colombia. Hora de hacer una pausa. Es una noticia en desarrollo, es decir, se discute lo que ha ocurrido en Bolivia y se ha presentado el informe de la Comisión de la OEA que hizo la auditoría del proceso electoral que se llevó a cabo en Bolivia. Venimos con más. En breve continuamos. Cumplimos nuestros compromisos comerciales y regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 5:14 minutos. Costa este de los Estados Unidos, también en Quito y en Bogotá. La Asamblea Nacional Venezolana rechazó la actuación de México en la crisis boliviana, dando asilo a Morales. Aseguran que no se trata de un golpe de Estado. Mientras tanto, Maduro ha vuelto a arremeter contra los Estados Unidos, culpa a Washington de la renuncia del dirigente indígena. Luis Alejandro Laya tiene el reporte en Caracas. Hola, buenas tardes. En Venezuela, el centro del debate este martes en el Parlamento ha sido la situación en Bolivia y también lo que pudiese ocurrir el próximo 16 de noviembre con las convocatorias a la calle en Venezuela. Nicolás Maduro ha indicado que ha sido un golpe de Estado propiciado por Estados Unidos, lo que ha ocurrido en contra de Evo Morales, mientras que Juan Guaidó ha indicado que es un movimiento ciudadano que hizo valer la democracia. También ha sido rechazado que México le ofreciera asilo a Evo Morales. Bolivia está viviendo un proceso de defensa de sus derechos, está viviendo un proceso de defensa de la integridad electoral, del derecho a elegir, de tener elecciones presidenciales libres, de ejercicio y manifestación de sus derechos. Lo que ocurrió en Bolivia fue una protesta ciudadana que acabó con el fraude electoral. Así lo aseguró Juan Guaidó, que rechazó las acusaciones de Nicolás Maduro sobre un presunto golpe de Estado contra Evo. El golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia lo dieron financiado y dirigido desde la Casa Blanca, como se han dado todos los golpes de Estado en América Latina y el Caribe en estos últimos 100 años o más. Esta emboscada que se montó contra Evo Morales se montó desde el imperialismo norteamericano y hoy sacan la cara a aplaudir y a decir que ahora vienen por Venezuela y Nicaragua. ¡Alerta, pueblo! Pues vamos al combate. ¿Quieren pelea? Vamos a dar la pelea por la paz, por la patria, por la soberanía y por la revolución bolivariana de Venezuela. Vamos pues, estamos listos para dar la pelea. Desde el Parlamento venezolano critican además la actuación de México, que recibió a Evo Morales como asilado. Es un triste papel lo que hoy está demostrando el gobierno de México. Denuncian que para el régimen venezolano cualquier protesta de la izquierda es legítima, pero cuando es contra un gobierno aliado a Maduro es un golpe de Estado. Porque no puede ser que Chile sea el pueblo, que donde está Lenín Moreno en Ecuador sea pueblo, y lo que pasó en Bolivia que fueron, y lo que va a pasar en Venezuela, ¿quiénes vamos a hacer? La condición más eficaz allá y aquí es que los militares allá le sacaron el respaldo a Evo cuando vieron la trampa que hizo. Y se cayó, renunció
y se fue. Desde la bancada madurista rechazaron también la marcha convocada para el 16 de noviembre por Juan Guaidó. Aseguran que quieren generar violencia y que incluso están llamando a un golpe de Estado tras lo ocurrido en Bolivia. Un diputado dijo aquí, si Bolivia pudo, nosotros también. ¿Qué pudo Bolivia? ¿Qué pudo Bolivia, señor diputado que me antecedió? Llamar un golpe de Estado. ¿Eso está llamando usted a un golpe de Estado? Luego que actúe la justicia, luego no salgan a enfermarse, a decir, bueno, que se le están violando los derechos. Desde el Parlamento Nacional han señalado que es vital mantenerse en la calle y manifestar para recuperar la democracia en Venezuela. Por esto han ratificado la convocatoria para el próximo 16 de noviembre. Desde 4 puntos de la ciudad se movilizarán las fuerzas democráticas para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro. Gracias por la información, Luis Alejandro Laya en Caracas. Ahora bien, conectamos de nuevo con la Organización de los Estados Americanos en Washington, que están debatiendo lo que ocurre en Bolivia, donde se ha presentado además el informe en detalle de lo que fue la comisión de la OEA que auditó el proceso electoral. Está oyendo la intervención de la representante de Bolivia, pero quiero saludar a nuestro próximo invitado que está justamente allí en la OEA, Héctor Chamis, con quien conversamos cada martes de lo que es noticia en la región. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Idania, un gusto estar contigo. Varias cosas que tenemos en agenda, pero quiero comenzar quizás por lo último. Estaba escuchando a la representante de Bolivia y ella estaba proponiendo que una comisión, que se formara una comisión de la CIDH, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que verificara in situ la violación de los derechos humanos, decía ella. Pero además también fue crítica y dijo que el papel de la OEA era de pacificar y no de confrontar. ¿Confronta la OEA? No, yo creo que no. Creo que la OEA pacifica cuando lleva adelante una auditoría del proceso electoral y determina que está viciado en todas sus etapas, por otro lado. Un fraude importante, yo diría obsceno inclusive. Y eso, y recomienda una nueva elección. Yo creo que eso es pacificar, no es lo opuesto, porque violar la soberanía del voto es en sí mismo un acto de violencia y un llamado a violencia posterior. Ahora, Héctor, bueno, violar la soberanía del voto o pretender obviar el voto, en este caso de los bolivianos, también es una violación al derecho humano de decidir quién quiere el pueblo que lo gobierne. Por supuesto, es que además todo esto comienza hace mucho tiempo con un deterioro institucional promovido por Evo Morales desde la presidencia, un intento de perpetuación sucesivo en varias elecciones, y luego con robarse una elección en esta oportunidad, en octubre pasado. Entonces eso sí genera violencia. Decir, bueno, certificar, documentar ese fraude y proponer una nueva elección es pacificar y es restituir derechos, precisamente. Héctor, ¿por qué se habla de golpe de Estado cuando hay o cuando hubo en un momento determinado un fraude electoral? Es decir, ¿por qué se insiste en ir con esta versión del golpe de Estado si el fraude está a la vista de todos cuando uno escucha, por ejemplo, el informe del que se hablaba hace unos minutos en la OEA? Sí, ese argumento descansa sobre la declaración del comandante del ejército de sugerirle al presidente renunciar para pacificar, lo cual el presidente hizo. Digamos, un golpe de Estado es una alteración del orden constitucional, una formación de un nuevo gobierno o un cambio de gobierno por la vía de violar la Constitución. Pero el robo de una elección es lo mismo.
también es un golpe de Estado en última instancia, también es violar la soberanía del voto que un Estado constitucional democrático tiene como fundamento esencial del proceso de gobierno. En una democracia, el gobierno comienza con el voto. Si el voto no es justo, libre y transparente, bueno, allí hay una desviación constitucional. Allí mismo existe una ruptura del orden constitucional en democracia. Entonces, yo creo que eso ha sido más grave que la declaración del comandante del ejército de sugerir una renuncia. Yo creo que además ha mostrado una serie de instrumentos que el partido oficial, el partido de Evo Morales, ha puesto al servicio de cometer ese fraude, desde el empadronamiento de los votantes hasta la manera de contar los votos, hasta la conformación de las actas. El informe es concluyente. Entonces, ese es el acto de violencia por excelencia, ese es el golpe, en última instancia, de mayor profundidad, si se quiere, en relación a la recomendación de un militar, de un general, para que renuncie el presidente. Además, la gente estaba en la calle, tanto los miembros del partido oficialista como los opositores, sí. Movimientos indígenas, movimientos campesinos, sindicatos que salieron a protestar por ese fraude, en virtud de ese fraude. Entonces, digo, si la historia comienza el día domingo con la declaración del comandante en jefe del ejército, sí, es un golpe. Pero esta historia comenzó hace mucho tiempo, comenzó hace muchos años, desde el momento que Evo Morales comenzó a cambiar la Constitución desde el poder para quedarse otro término más y otro periodo más y para llegar hasta ahora a la reelección indefinida, ignorando el referéndum que él propio, Evo Morales, convocó y que dijo que iba a ser vinculante. Entonces, aquí hay un acto de violentamiento institucional, de violencia institucional, llevado a cabo por parte del presidente Morales desde hace bastante tiempo. No es una historia de un día. Es decir, el querer centrar esta historia, como bien señalas, a partir del domingo, con la declaración del comandante del ejército, es pretender obviar todo lo que desencadenó, o todo lo que llevó a esta situación que se está viviendo el día de hoy. Odiar el pasado, odiar el referéndum del 2016, como bien señalas, odiar el que el pueblo dijo no, odiar la manipulación que hizo el Tribunal Electoral, odiar todo el manejo que se dio en aquello de que la reelección era un derecho humano, que no se podía violar el derecho humano de Evo Morales, que tenía derecho a reelegirse, y obviar evidentemente la manipulación que se ha hecho en esta última elección, es querer reconstruir la historia a partir del domingo. Bueno, eso es típico del socialismo del siglo XXI, Héctor, porque lo hemos visto también en otros lugares. Bueno, lo es, y de algunos observadores confundidos, de algunos partidos políticos que ignoran la especificidad del caso boliviano, pero es mucho más simple que eso, porque decir que esto se reduce a un golpe es legitimar el fraude electoral. Así de simple. Si esto es un golpe, es que el fraude electoral cometido por el oficialismo, por Evo Morales, fue legítimo. Y de ninguna manera uno puede condonar esa manera de hacer política. La soberanía en democracia, el gobierno comienza con el voto y concluye con el voto. Concluye cuando es el último día de gobierno y se vuelve a votar, ya sea para una reelección, si es constitucional, o bien para una alternancia en el poder. Si eso se viola, ese es el máximo acto de violencia en democracia, de violencia institucional, me refiero. Entonces, bueno, la declaración, en última instancia, la declaración del comandante del ejército, que no es de las mejores, no fue ni siquiera necesario, tal vez, pero eso se puede discutir, pero eso es en consecuencia a un acto de mayor violencia y de mayor interrupción del orden constitucional, que es robar una elección. Quiero hacer un alto, digamos, en el orden de la entrevista, porque me quedan varios temas en relación a esto, pero antes de pasar a Evo Morales en México y a todo esto que viene a partir de ahora, quiero hablar un momento de la OEA. La presencia de Almagro, digamos, hace unos meses atrás en Bolivia, fue muy criticada.
y siguió siendo criticada por mucha dirigencia opositora boliviana. Recuerdo que Almagro en algún momento decía que no era poca cosa haber conseguido que la OEA estuviese durante el proceso electoral, se le permitiese observar el proceso electoral. Meses después se reivindica ese logro, es decir, la situación sería la misma si la comisión de la OEA que auditó el proceso y presentó este informe que hace verificable este fraude, ¿sería la misma sin esto? De ninguna manera, de ninguna manera. Las misiones de observación electoral en todo el mundo, las de la OEA, de la Unión Europea, las que sean, tienen lugar por medio de la invitación del anfitrión. Ello supone la invitación de un gobierno que lleva adelante un proceso electoral, en este caso el gobierno de Evo Morales. Ese gobierno determina los términos de esa invitación y el gobierno de Evo Morales determinó la presencia de Almagro en Bolivia a efectos de ultimar los detalles y firmar el acuerdo entre la OEA y el gobierno de Bolivia para llevar adelante la misión de observación electoral, que tuvo lugar el 20 de octubre. Esa fue condición impuesta por el gobierno de Bolivia. Sin esa condición no hubiera habido acuerdo de observación electoral, con lo cual los observadores no hubieran estado allí, desplegados en todo el territorio, el día 20, día que certificaron que existían irregularidades que impedían de certificar el resultado. Eso fue en aquel momento la misión de observación electoral, frente a lo cual, al no poder emitir una sentencia, un veredicto acerca de quién fue el ganador de esa elección, propuso llevar a cabo una auditoría del proceso electoral que el gobierno de Bolivia aceptó, de buena gana o porque no tuvo otro remedio, y ese fue la auditoría con un informe que dice que las irregularidades son de tal magnitud que debería llamarse a otra elección. Quiero agregar además una cosa. ¿Sí? El propio Tribunal Electoral boliviano contrató a una firma privada, una firma de informática privada, para que realice una auditoría de ese mismo proceso, y dicha firma arribó a conclusiones muy similares a las de la OEA. Con todo esto quiero decir, sin la observación de la OEA no habría habido un veredicto sobre la transparencia o la opacidad, en este caso, de esta elección. Entonces, aquellos que criticaron a Almagro y lo acusaron de muchísimas cosas, han cometido un error, definitivamente. Tú misma has escuchado recién las palabras del secretario general en el recinto de la OEA, sí, llamando a las cosas por su nombre y anclando sus palabras en ese informe técnico, neutral, objetivo, de auditoría que determinó una realidad y que en base a eso procedió políticamente Almagro como secretario general. Entonces sí, fue un error en su momento, fue aventurarse, mucha gente se aventuró en adjetivos impropios y por el otro lado injustificados, pero bueno, la política es eso, después de todo. No creo que Almagro se haya sentido herido por eso. Sí. La buena noticia es que la OEA cumplió con su misión, sí, y hoy conocemos una realidad que de otra manera no habríamos conocido, y Evo Morales habría sido autoproclamado presidente con una elección fraudulenta. Ahora, Héctor, vayamos a Evo Morales, llegando hoy a territorio mexicano, agradeciendo prácticamente el que este asilo le salvara la vida. Bueno, eso se dice, no me consta que su vida corriera peligro. Bueno, en algún momento hubo violencia en las calles de ambos lados, de gente del MAS y gente de la oposición. Eso es así. Tal vez sí su vida corriera peligro, tal vez la vida de otros políticos corran peligro también.
Yo creo que es desafortunado porque Almagro recién dijo unas palabras que me llegaron, que es que lo triste de todo esto es que Evo Morales fue el primer presidente indígena de un país esencialmente indígena, como es Bolivia, y fue un presidente que promovió el desarrollo social, mayor igualdad, disminución de la pobreza, que le dio a ese pueblo boliviano mucho. Claro que perdió de vista que eso no le daba motivos para perpetuarse en el poder. Y entonces llegamos a esta instancia en crisis y en una dramática incertidumbre cuando no era necesario, cuando Evo Morales podría haber cumplido con su palabra de retirarse como señaló el plebiscito de febrero de 2016 y habría sido un estadista en Bolivia, un garante del desarrollo y de la estabilidad democrática. Y habría pasado a la historia como un prócer boliviano, de esa manera. Y hoy, bueno, esta situación es una situación en la que él no puede sino culparse a sí mismo de esto. Ahora, hay un aquí y una ahora bastante difícil, complicado para Bolivia. Evo Morales asilado en México. México le da una tribuna para manifestarse, como lo ha hecho hoy, hablando del golpe, cuando llegó y pisó tierra mexicana. Una asamblea que no logra constituirse en Bolivia para completar la cadena de sucesión. Un vacío de poder evidente. Es decir, ¿qué está por delante, Héctor? Mucha incertidumbre y tal vez inestabilidad. Sí, es necesario que se forme un nuevo gobierno provisional de acuerdo al orden constitucional así estipulado, que el Parlamento debe asumir funciones y debe ejecutar la formación de un nuevo gobierno. No está claro dónde queda la cadena de sucesión precisamente, en qué senador o senadora o en qué diputado o diputada, y ese gobierno provisional de transición, que debe ser legítimo, que debe ser de acuerdo a lo que marca la Constitución, debe llamar a una nueva elección en el menor tiempo posible. Y eso calmaría la situación y generaría mayor predictibilidad y normalización de esta situación, que es efectivamente, como decís, de vacío de poder, además. Claro, la pregunta es si logrará concretarse la sucesión constitucional, porque la mayoría de la Asamblea está en manos del MAS y ya varios representantes han dicho que no van a legalizar una sucesión que para ellos no es legal. Bueno, eso tendrán que decidirlo los legisladores. Si no la legitiman la situación real, el presidente renunció, también el vicepresidente, también buena parte de su gabinete, si no todo su gabinete. Entonces, no tienen otra opción que normalizar la situación. Si esta es una maniobra política del MAS para generar más inestabilidad, no lo sé, esperemos que no. Esperemos que la comunidad internacional acuda en asistencia de Bolivia para superar este momento, con asistencia de tipo política y técnica, a efectos de transitar este camino y llegar a esa nueva elección. Y esperemos además que la sociedad civil boliviana, que se manifestó en contra del fraude, de manera contundente además, ya sean sindicatos de campesinos, asociaciones indígenas, la iglesia, las cámaras empresariales. Bueno, la sociedad civil tendrá que tomar mayor protagonismo y obligar a la política a actuar de manera coherente. Héctor, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte. Un gusto para mí, Dania. Hasta siempre. Gracias a Héctor Chamis, en vivo y directo desde la OEA, desde esta reunión extraordinaria que se ha producido en la tarde de hoy y que ha escuchado el informe que presentó la comisión que auditó el resultado electoral y donde cada quien ha podido exponer su punto de vista. Rápidamente vamos a la pausa.
Al regreso, hablamos de Chile, que parece haber iniciado un camino en la constituyente, porque no puede quedar afuera de la cobertura de este día. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en esta última parte ya del programa. Queremos hablar de Chile, que amaneció este martes en medio de una nueva jornada de protestas en diferentes ciudades del país. El paro nacional fue convocado por la Mesa de Unidad Nacional a partir de las 11 de la mañana, hora local. Los manifestantes salieron nuevamente a las calles para exigir al gobierno de Sebastián Piñera una nueva constitución. En los últimos días se han sumado más organizaciones a la paralización de actividades en Santiago, Concepción, Antofagasta. Se han registrado las mayores concentraciones del país. Para hablar sobre este tema, quiero saludar a Sebastián Torrealba, él es diputado por el Partido Renovación Nacional. Diputado, buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Diputado, entiendo que el titular de la cartera del Interior habría anunciado que el gobierno estaría dispuesto a iniciar el camino hacia una constituyente. ¿Esto es cierto? ¿De alguna manera no calma la protesta social? ¿No es eso lo que están solicitando? Mira, lo que ha hecho el gobierno del presidente Piñera a través del ministro del Interior es abrir el camino hacia una nueva constitución. Nosotros tenemos una constitución que existe ya desde muchos años, que viene desde la dictadura militar, que fue reformada casi en un gran porcentaje en el 2005 por el gobierno del presidente Lagos. Y hoy día el gobierno se ha abierto a construir una nueva constitución, a la cual muchos de nuestros sectores estamos de acuerdo y que tenemos que empezar a tomar acuerdos con toda la oposición y con todos los sectores políticos y sociales del país. ¿Cuál es el mecanismo para construir esa nueva constitución? Es decir, partamos de que se ha hecho el anuncio de que el gobierno está dispuesto a iniciar el camino a la constituyente, que no es un camino fácil. Es decir, habrá que ponerse de acuerdo, como usted señala, quiénes serán los constituyentistas, cómo van a elegirse. ¿Hay solamente hasta ahora un anuncio previo? Tenemos un anuncio previo en donde no hemos puesto por delante el mecanismo, sino que lo que hemos puesto por delante es la disposición a construir una nueva constitución en democracia. Y ahí tenemos varias alternativas. La primera alternativa es constituir un Congreso Constituyente o una reforma a la Constitución o también una Asamblea Constituyente. Y yo creo personalmente de que esas alternativas o todas las otras alternativas que se puedan abrir en el camino tienen que ser elegidas por la gente y luego construir el proceso de una nueva constitución. Estamos recién partiendo en este proceso y esperemos de que la oposición entienda que la única forma para poder construir una constitución que represente a todos tiene que ser sin imposiciones y sin ideología, y que por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el mejor mecanismo para la construcción de la nueva constitución de nuestro país. Okay. Ahora, cuando usted señala que las alternativas para construir esta nueva constitución tiene que ser decidida por la gente, ¿a qué nos referimos? Es decir, ¿se llamará al pueblo chileno para preguntarle de qué manera quiere construir esa constitución? Exacto, y eso es lo que está en juego y en negociación ahora. Yo personalmente creo que tenemos que llamar al pueblo chileno a un plebiscito inicial para elegir qué tipo de herramienta constitucional se quiere usar para redactar una nueva constitución. Y creo que ese es el camino previo. Y ese es el camino finalmente más democrático, en donde se le da la oportunidad a todos los chilenos de elegir ese camino. Pero por otro lado, existe un afán de la oposición, y sobre todo de la extrema oposición izquierda de nuestro país, que pretende que el único camino a esta nueva constitución sea solamente a través de una asamblea constituyente. Y la verdad que yo creo
que no estamos para tiempos de imposiciones, sino que estamos para tiempos de acuerdos y diálogo. Los mejores años de la historia de nuestro país, desde el 90 hacia adelante, se construyeron básicamente con acuerdos y diálogo, y no queremos y no esperamos de que la oposición de nuestro país trate de imponer una forma de construir el nuevo Chile que todos queremos construir. Ahora, diputado Torrealba, ¿cree usted que esto puede ser ciertamente una salida? ¿Que la oposición al gobierno de Sebastián Piñera sea capaz de llegar a acuerdos para poder ir hacia ese camino de una nueva constitución? Yo creo que aquí tu pregunta es muy buena, porque lo que está en juego acá es la vocación democrática de la izquierda de nuestro país. El gobierno del presidente Piñera ya ha dicho que está abierto a tener una nueva constitución y empezar el camino para eso. Pero aquí está en juego la voluntad democrática de la izquierda en nuestro país con respecto a negociar cuáles van a ser los caminos para construir esa nueva constitución. Ya no es el tiempo de las imposiciones, y nosotros no vamos a aceptar imposiciones, porque creemos que es el tiempo del diálogo y los acuerdos, porque para construir un país más próspero, con más oportunidades para nuestro país, necesitamos ponernos de acuerdo y no llegar a las imposiciones. Cuando conocemos los países, lo que ha pasado en los países donde la imposición se ha tomado a la política, y están ahí Venezuela y Cuba, dos países donde se ha destruido la democracia, y lo mismo que ha pasado ahora en Bolivia, que se impuso un gobernante por muchos años. Por lo tanto, nosotros aquí en Chile estamos ya hace mucho tiempo atrás acostumbrados a las democracias, a las instituciones, y esperamos de que esa vocación democrática, tanto de la izquierda y de la derecha de nuestro país, continúe de esa forma. Y yo creo que la única salida para construir una constitución potente que represente a todos y no deje afuera a nadie, tiene que ser ese mecanismo plebiscitado en Chile antes de empezar a construir los artículos de esa nueva constitución. Ahora, diputado, una última pregunta. ¿Cree usted que esto calmará, por decirlo de alguna manera, esta protesta social continua, cotidiana, de tanto tiempo? Mira, si aquí la gran mayoría de la gente que se ha manifestado pacíficamente en las calles es gente que tiene que volver a sus vidas, y por lo tanto tiene que levantarse muy temprano en la tarde, o sea, en la mañana, y salir a trabajar, así como también tienen que acostarse muy tarde luego de llegar a sus casas. Y luego hay un grupo de gente que lo único que quiere es la violencia, y esas personas, la verdad es que en este momento no sirven mucho al país. Lo que sirven son aquellas personas que están abiertas al diálogo, que están abiertas a conversar, y chilenos que tienen que volver a confiar. Y para volver a confiar creo que hay que traspasar el poder a los chilenos para que voten en un plebiscito abierto, democrático, transparente, cuál es el camino para construir una nueva constitución. Sebastián Torrealba, diputado chileno por el partido Renovación Nacional. Diputado, gracias por su tiempo. Buena tarde para usted. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Son las 5:52, hora costa este. Última pausa en el programa. Ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir todas nuestras plataformas, Twitter, Instagram, pero sobre todo nuestra página web ntn24.com, donde usted tiene estas entrevistas, todo lo que ocurre en los programas y el acontecer internacional. Mañana, el programa de hoy, evidentemente lo hemos centrado en Bolivia, es lo que ocupa la atención de toda la región, como lo dije al comienzo. Mañana a la misma hora, para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Tengan una buena tarde para todos.